Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a continuar con las exposiciones. En esta oportunidad vamos a tener al doctor Marcos Luján con la ponencia de aplicación del análisis de exergía a sistema de almacenamiento de energía solar utilizando materiales de cambio de fase. Él tiene un doctorado en Ciencias, mención Química en la Universidad de Ginebra, Suiza, magíster en Química e Ingeniería Química. Se formó como especialista en tratamiento de residuos líquidos y sólidos en la Universidad de Lieja, Bélgica. Es diplomado en Educación Superior de la Universidad Católica Boliviana, diplomado en Educación basada en el enfoque por competencia del CEUP y diplomado en Responsabilidad Empresarial de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida. Bien, les agradezco la presencia. Sé que hasta ahora no es fácil estar aquí escuchando una charla sobre exergía. Es una palabra que no se conoce mucho tampoco, pero veo que varios de ustedes han hecho termodinámica y eso me ayuda mucho porque no voy a tener que explicar demasiado lo que es exergía, que es lo que más me cuesta cuando hablo de esto en otros lugares. Bien, lo que voy a hacer ahora es hablar un poquito de la problemática del uso de las energías renovables, en particular de la energía solar. Y justamente voy a mostrar un poquito acá también cómo podemos aplicar nosotros el análisis de exergía a esta temática que es muy importante ahora. Algo que es obvio estos días es que estamos atravesando nosotros una situación de crisis energética mundial, por diferentes motivos. Lo que tenemos nosotros ahora es, y está apareciendo como algo claro, es un agotamiento de recursos energéticos. Cada vez tenemos más conflictos para acceder a esos recursos energéticos. El uso que hacemos nosotros de la energía y las fuentes de energía que utilizamos está contaminando nuestra atmósfera, nuestro ambiente. Estamos emitiendo cantidades enormes de gases de efecto invernadero. Está provocando todo esto un cambio climático que ya se lo ve y se lo siente por todas partes. Generamos contaminación ambiental por el uso y el aprovechamiento de estos recursos energéticos, básicamente los hidrocarburos, ¿no? Y esto plantea limitaciones al desarrollo económico y social de prácticamente todo el planeta. Vamos a tener serios problemas a futuro, ¿no? Esta crisis la estamos viviendo, se vive todos los días. Hay incluso guerras económicas por el tema de los precios de estos recursos económicos y está generando tensiones a nivel mundial. Los conflictos y las guerras que estamos viviendo en estos momentos básicamente están asociadas con la problemática del acceso a estos recursos y con el poder controlarlos, no es otra cosa, ¿no? Obviamente la alternativa que podemos ver a esta problemática es el uso de las energías que llamamos renovables, ¿no es cierto? Si hacemos un análisis de la oferta que tenemos de estas energías renovables, las básicas y las que son más accesibles, tenemos la energía solar, la energía eólica y la energía geotermal. La oferta que tenemos es gigantesca en principio, ¿no? Tenemos 86.000 teravatios de energía solar que nos llega todo el tiempo, ¿no? La energía eólica está más o menos estimada de unos 370 teravatios, que también es gigantesco, y la energía geotermal 32 teravatios. Y lo que nosotros consumimos más o menos actualmente, tal vez ya ha subido un poquito esto, son unos 15 teravatios, es decir, nada frente a lo que nosotros supuestamente estamos recibiendo del sol, de lo que es la energía eólica y la energía geotermal. Entonces, ¿por qué tenemos tanto problema en utilizar estas energías renovables? ¿Cuál es la dificultad? Es un poquito lo que quiero explicar ahora. Como todos ustedes, casi todos, han hecho el curso de termodinámica, creo que ya no es tan complicado para ustedes entender que lo que usamos en realidad nosotros es exergía y no energía, ¿ya? Para un poquito entender esto, basta que recordemos lo que dice la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía de un sistema aislado se conserva, ¿no es cierto? Entonces la energía que existe en el universo no está cambiando, no va a cambiar nunca, es decir, nunca se utiliza, ¿de acuerdo? Y justamente esa es para mí la esencia de toda la problemática que estamos viviendo, porque lo que en realidad utilizamos es la exergía, ¿no? Eso sí, nosotros lo estamos usando.
Y esta variable que conocemos nosotros con el nombre de exergía es básicamente el contenido de energía útil que tiene un sistema. Y energía útil podríamos decir nosotros, o traducir ese término de energía útil con el término que conocemos un poquito más, y es el término de trabajo, ¿no? Es el contenido de potencial de hacer trabajo que tiene un sistema. Y eso es lo que en realidad nosotros utilizamos en un sistema. Para explicar esto, les muestro esta imagen que ustedes tienen acá. Aquí tenemos, por ejemplo, un vaso con hielo, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos este vaso con hielo al ambiente, pues simplemente ese agua a la temperatura ambiente se va a derretir, y luego tenemos nosotros un vaso con agua simplemente a temperatura ambiente, y esa es agua líquida, ¿no es cierto? Todos hemos visto este fenómeno, esto es absolutamente espontáneo, ¿no es cierto? No hay que hacer nada. ¿Y cómo está fluyendo la energía? La energía está fluyendo desde afuera, desde el entorno, hacia el sistema, de manera espontánea, ¿no es cierto? Ok. Ahora, si yo quiero volver para atrás, agarrar el agua líquida y transformarla en hielo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer si tenemos que hacer eso? Esto no va a ser espontáneo, eso lo podemos decir inmediatamente, si estamos en un ambiente que está, digamos, a 20 grados, ¿no? Y para que esto se pueda producir, en realidad nosotros tenemos que hacer trabajo para que este sistema, que es agua líquida, se transforme en un hielo sólido. De otra manera, esto no es posible. Y si hablamos en términos energéticos, tenemos que quitarle energía a este sistema, tenemos que sacarle energía, ¿no es cierto? Si bien le sacamos energía, lo que estamos haciendo es darle trabajo. Y justamente ese potencial que le estamos dando en trabajo es lo que se está acumulando en este hielo que tenemos nosotros ahí. Entonces, esto nos muestra un poquito que esa cantidad que llamamos trabajo es algo que existe, es algo que se puede acumular en los sistemas, y es lo que realmente nosotros utilizamos. ¿Ok? Y esto es importante entonces para lo que sigue. Desde la termodinámica podemos demostrar nosotros que cuando un sistema se transforma de un cierto estado inicial a un estado final cualquiera, este proceso requiere intercambiar una cierta cantidad mínima de trabajo para que eso se produzca. De otra manera, eso no se puede producir. ¿Okay? Y podemos nosotros establecer en ecuaciones cuál es esa cantidad mínima de trabajo que se tiene que intercambiar, y esta cantidad mínima de trabajo la podemos establecer nosotros en términos de ecuaciones termodinámicas. Y básicamente la cantidad mínima de trabajo que se intercambia entre dos estados es lo que llamamos nosotros un trabajo reversible, es decir, para que esto se pueda transformar entre este estado y este estado, el sistema tiene que intercambiar trabajo, y la cantidad mínima que se va a intercambiar la vamos a tener si el proceso es reversible. ¿Okay? Cuando nosotros analizamos estos dos procesos, pongamos un camino reversible y un camino real, lo que vamos a obtener haciendo un análisis de estos dos estados termodinámicos es que cuando nosotros vamos por un camino real, la cantidad de trabajo que se va a intercambiar va a ser siempre mayor que la cantidad de trabajo reversible que intercambiamos en este proceso. Y justamente la diferencia entre estas dos cantidades se conoce con el nombre de irreversibilidad. ¿Ok? Y esta cantidad que para nosotros es la irreversibilidad no es otra cosa que justamente la cantidad de trabajo que estamos destruyendo en un proceso. ¿Ya? Esto es algo muy importante y creo que hay que entenderlo un poquito mejor, porque nos trae justamente a nosotros este concepto de irreversibilidad que no es tan sencillo de entender. Quiero tratar de explicarles esto tal vez de una manera un poquito distinta. Si yo tengo estas llaves a esta altura, ¿okay? Estas llaves tienen una cierta energía potencial a esta altura. Si las suelto, se cayeron, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con la energía potencial que yo tenía a esta altura? Primero se transformó en energía cinética, después las llaves chocaron contra la mesa, han producido un ruido, ¿no es cierto? Y la energía se ha disipado en el ambiente. ¿Ok? Ahora, esto ha sido un proceso espontáneo. Estas llaves, cuando yo las tenía en la mano, tenían un cierto potencial de hacer trabajo, porque tenían energía potencial, y esa energía potencial la podemos transformar nosotros en trabajo. Solté las llaves, se cayeron, están aquí abajo, y ahora ese potencial que tenían de hacer trabajo cuando estaban acá, ya no es el mismo, ¿ok? Y de hecho ese potencial de trabajo se ha perdido. Si yo quiero volver las llaves a su punto original, tengo que levantarlas y levantarlas a esta altura. Hago un trabajo al hacer esto, ¿no es cierto? Entonces,
yo tengo ahí este proceso de que suban las llaves, es posible porque yo hago un trabajo a levantar esto y le estoy dando un trabajo al sistema. Si suelto nuevamente las llaves, el trabajo que acabo de hacer se perdió. ¿Ok? Entonces, el trabajo es una cantidad que se pierde. Esto es algo muy importante y es distinto justamente hablar de energía que de hablar de exergía. Son dos cantidades distintas. La energía se conserva siempre, la exergía es una cantidad que se pierde, desaparece. Y justamente la diferencia entre lo que es el trabajo real y el trabajo reversible es lo que nosotros llamamos irreversibilidad. En el caso de estas llavecitas, el trabajo reversible, cuando solté la llave, era poder aprovechar la energía potencial que la llave estaba básicamente disipando. Pero como no la aproveché, el trabajo real es cero y básicamente esa energía potencial se perdió, se convierte en irreversibilidad en el proceso. ¿Ok? Este concepto es fundamental porque justamente nosotros podemos ver en esta gráfica lo que es la diferencia entre energía y lo que es la exergía. La energía, si hacemos un diagrama de la energía del universo en función del tiempo, la energía del universo se mantiene constante, eso dice la primera ley de la termodinámica. Va a ser la misma o es la misma desde el inicio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo será eso? No sabemos, pero creemos en que esa energía se va a mantener constante, sobre todo si pensamos en que el universo es finito, que es un temita que está un poquito en discusión, pero lo que se acepta actualmente es que el universo es finito. Ahora, la exergía que nosotros estamos destruyendo en todas las actividades y en todas las cosas que suceden está relacionada con el aumento de entropía del universo a través de esta ecuación, que es la ecuación de Giusto-Dola, que me dice que cualquier destrucción de exergía, es decir, cualquier cantidad de irreversibilidad que se produzca en el universo, va a ser igual a la temperatura del ambiente por el cambio de entropía del universo. Es decir, hay una relación directa entre la irreversibilidad, es decir, la exergía destruida, y el aumento de entropía del universo, ¿no? De ahí que podemos hacer esta gráfica que está, esta línea en rojo, tenemos acá lo que sería la entropía del universo, cómo cambia la entropía del universo con el tiempo, y lo que sabemos es que esta entropía tiene que aumentar todo el tiempo. Y obviamente, cuando la entropía del universo llegue a un máximo, vamos a llegar a lo que sería el punto muerto del universo, y a partir de ese punto no hay más transformaciones. El universo quedaría en un universo estático básicamente, o un universo en el que todos los procesos que se produzcan son reversibles, que no aumentan la entropía del universo, no habría otra salida. ¿Y qué pasa con la exergía del universo? Justamente esta es una gráfica, es una línea que he puesto acá en azul, donde yo estoy suponiendo básicamente que al inicio de los tiempos, al momento del famoso Big Bang como lo conocemos ahora, o por lo menos pensamos que ha sido así, había una cierta cantidad de exergía en el universo. Y esa cantidad de exergía se está destruyendo a medida que está aumentando la entropía del universo. ¿Okay? Entonces hay una relación directa entre el aumento de entropía del universo y la destrucción de la exergía que tenemos en el universo. El día que el universo no tenga más exergía que destruir es el momento en que llegamos al punto muerto en el universo, donde todos los procesos que se produzcan van a tener que ser reversibles. Esta ecuación que tenemos acá es la ecuación de Giusto-Dola, una ecuación que se publicó más o menos a finales del siglo pasado, en 1889, una revista de física en Francia. Es una ecuación que se reproduce en muchos libros de termodinámica, pero no es muy conocida en sus aplicaciones. Y de ahí que nosotros tenemos que analizar justamente los procesos en base a estos conceptos. Veamos un poquito un balance de energía del planeta Tierra. El planeta Tierra recibe la energía del Sol en una cierta intensidad. La intensidad promedio que tenemos nosotros sobre el planeta Tierra por fuera de la atmósfera es más o menos de 342 vatios por metro cuadrado, es lo que recibimos, y de ahí sacamos estos 86.000 teravatios que les mostré hace un ratito, ¿no? Toda esa energía que estamos recibiendo. Parte de la energía solar se refleja simplemente al espacio con el mismo perfil de longitudes de onda que recibimos del Sol. Otra parte llega hasta el suelo, llega a ser absorbida por la superficie, donde básicamente en la superficie se calienta la superficie del planeta, ¿no? Y toda esta energía que recibimos nosotros del Sol, ¿okay? Una vez que se transforma sobre el planeta Tierra, tiene que ser reemitida al espacio. La Tierra emite en forma de radiación infrarroja toda esa energía hacia el espacio.
De otra manera, si no emitimos la misma cantidad de energía al espacio, lo que tendríamos nosotros es un calentamiento del planeta Tierra constante. Entonces, como tenemos un equilibrio térmico más o menos estable, que está siendo perturbado por el cambio climático, pero es más o menos 17 grados la temperatura promedio del planeta Tierra, entonces la energía que recibimos, el planeta la reenvía al espacio. ¿Cómo la reenvía al espacio? Una parte simplemente por reflexión y la otra parte por emisión infrarroja como cuerpo negro, ¿no? Este es nuestro balance de energía, ¿de acuerdo? Pero veamos un poquito ahora el balance de exergía de estos flujos. La radiación que recibimos del Sol, ¿ok?, es radiación que se emite por un cuerpo que tiene una cierta temperatura, 6000 grados Kelvin más o menos en la superficie solar, ¿ok? No voy a explicar en detalle esto, pero nosotros podemos calcular cuál es el contenido de exergía en esta radiación solar. El contenido de exergía en esta radiación solar lo da esta ecuación que tenemos acá. Es una ecuación que fue derivada en su trabajo doctoral del señor Petela, más o menos en el año 1964, ¿no? Hay otras ecuaciones más que ya se han ido derivando ahora, un poquito más precisas, sobre cuál es el contenido de exergía en la radiación solar. Y si tomamos las condiciones de la Tierra, para T sub 0, que es la temperatura de nuestro ambiente, y 6000 grados Kelvin, más o menos la temperatura solar, tenemos que un 93,4% de la energía radiante que recibimos del Sol es exergía, ¿de acuerdo? Es exergía. Ahora, ¿qué pasa con esta energía radiante que contiene esta cantidad de exergía? Llega sobre la Tierra, ahí calienta la Tierra y demás cosas, pero después la Tierra emite esta radiación, pero emite esa radiación a la temperatura de la superficie de la Tierra, obviamente. Y algo muy importante es que esta radiación que está siendo emitida por la Tierra, ahora ya está a básicamente la temperatura de la Tierra, 17 grados centígrados, y obviamente esta radiación que estamos emitiendo para la Tierra ya no contiene exergía, cero contenido de exergía, ¿de acuerdo? Es decir, toda la exergía que habíamos recibido se ha destruido, ¿ok?, y la radiación que la estamos emitiendo básicamente contiene cero exergía para la Tierra. Tal vez para un planeta más frío podría tener todavía un cierto contenido de exergía, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la exergía sobre la superficie del planeta? Veamos en este diagramita, que es un diagrama muy interesante que lo encontré hace un tiempo atrás, un señor Weston y Herman que publicaron esto en el año 2006, donde nos habla justamente de los flujos de exergía sobre el planeta Tierra, ¿no? Ya no es un flujo de energía como vimos en la anterior diapositiva, donde todo se conservaba, sino es un flujo de exergía donde podemos ver que la exergía radiante del Sol sí se destruye. La parte que se refleja hacia el espacio no se destruye porque es una reflexión, conservamos la radiación y su exergía, pero el resto, fíjense, parte se absorbe en la atmósfera, ¿ok? Lo que se absorbe en la atmósfera, gran parte se destruye y una partecita se transforma en movimientos de las masas de aire de la atmósfera, es energía del viento, ¿ok? Es exergía en forma de exergía cinética del viento. Tenemos alguito en las olas del mar, que también podríamos aprovechar como fuente de exergía, ¿ok? Pero fíjense, la mayor parte se destruye. Muy poquito de esa exergía solar se conserva, el resto se destruye, ¿no? Luego tenemos gran parte de la energía solar, la exergía solar, que también se utiliza para evaporar el agua del mar, ¿no es cierto? Tenemos una evaporación muy fuerte y en este proceso de evaporar el agua del mar también destruimos un montón de exergía. El agua de mar se evapora, va a las nubes y ahí nosotros vamos a tener una energía potencial que es ganada por el agua, ¿no es cierto? Y esa energía potencial es exergía. Y entonces tenemos nosotros la posibilidad de producir energía hidroeléctrica a través de eso, pero nuevamente gran parte de esta exergía se ha destruido en este proceso de evaporar el agua de mar, ¿ok? ¿Qué pasa con la radiación que llega hasta la superficie? También simplemente calienta el suelo, ahí se degrada prácticamente totalmente y lo enviamos al espacio como radiación infrarroja y alguito estamos captando nosotros con paneles fotovoltaicos, con otro tipo de instrumentos, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos como seres humanos? Básicamente lo que estamos usando es una pequeña fracción de la exergía solar que capta la biomasa en forma a través de la fotosíntesis. De toda esta radiación que estamos recibiendo, una pequeña partecita, más o menos estos 90 que tenemos acá,
es captada a través de la fotosíntesis. Esto se ha ido acumulando con el tiempo en forma de carbón, de petróleo, de gas, y es lo que ahorita estamos utilizando, ¿no es cierto? La exergía acumulada a través de la fotosíntesis es la exergía que utilizamos nosotros como seres humanos y nos estamos peleando por esto, ¿no? Cuando tenemos todo esto en principio disponible, ¿no? Pero captamos muy poquito ahora. Y ahí está el gran problema. Vamos a ver un poco qué pasa con esta exergía justamente. La primera dificultad que tenemos nosotros es justamente poder captar la exergía solar. No es un problema sencillo. No se trata de captar solamente la energía, sino de poder agarrar esa exergía radiante y transformarla también en exergía. ¿Eso qué quiere decir? Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en un panel fotovoltaico. Este panel fotovoltaico recibe radiación, ¿no es cierto? Y esta radiación que recibe básicamente va a ser transformada en energía eléctrica, y esa energía eléctrica es exergía, ¿ok? Si nosotros analizamos el rendimiento de un panel fotovoltaico en términos energéticos, ¿sí? Simplemente agarramos la radiación que incide y la energía eléctrica que produce, es un 10,7%. Pero en términos exergéticos esto sube un poquito más, es más o menos 11,2%. O sea, solamente el 11,2% de la exergía que recibe el panel fotovoltaico es realmente captada. Si hablamos de un colector solar, este colector solar, en términos de energía, su rendimiento es más o menos de un 46%, un poquito más, pero si hablamos en términos de exergía acumulada, un colector que calienta agua común y corriente, su eficiencia es apenas del 4,4%, no es más que eso, ¿ya? Entonces capta muy poco la exergía que tenemos nosotros de la radiación solar. Aquí hice un análisis justamente de la eficiencia exergética de un colector solar, ¿ok?, considerando diferentes temperaturas de salida, y lo que vemos es un comportamiento interesante. Tenemos un pico de eficiencia a una cierta temperatura, ¿no? Pero tenemos nosotros que a bajas temperaturas la eficiencia cae bastante, porque obviamente si calienta un poquito el agua, su contenido exergético es muy bajo, y cuando aumenta mucho la temperatura de salida, pues ya también no caliento mucha agua, el flujo es básicamente muy pequeño. Y esto hace entonces que tengamos nosotros esta forma de esta curva. Vamos a tener nosotros un punto óptimo de captación de exergía solar con sistemas térmicos, ¿ok? Pero si nos fijamos, este punto es realmente bajo, 7%. O sea, es poquito la exergía que captamos nosotros de la radiación solar, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el problema también que tenemos nosotros con la energía solar cuando queremos utilizarla? Otro gran problema que tenemos es que la energía solar, o la exergía solar, mejor dicho, tiene una cierta oferta, es decir, obviamente la tenemos cuando sale el sol, cuando ya estamos a mediodía, estamos en el pico, llega la noche y ya no hay más exergía solar, se acabó, ¿no es cierto? Pero nuestras necesidades no siguen este ritmo, nuestra necesidad es casi constante e incluso cambiante según la época del año. Hay épocas del año que necesitamos más, otras épocas que necesitamos menos. Pero está claro que las formas de la oferta y la demanda son distintas, ¿no es cierto? ¿Esto qué hace? Nos va a obligar justamente a dos opciones. Una primera opción es decir, ok, yo voy a utilizar la exergía solar cuando está disponible. Si esta es la curva de demanda, esta curvita azul que yo tengo acá, es una demanda típica de cualquier ciudad, la demanda de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces yo digo, ok, voy a captar la exergía solar cuando está disponible y hacer lo que llamamos un uso directo. Es decir, es lo que sucedería, por ejemplo, si yo pongo paneles solares por todo lado, ok, lo que se necesite en una ciudad, y la electricidad que se produzca la inyecto directamente a la red, ok. Si hacemos eso, entonces nosotros tendríamos más o menos esta forma de la oferta y esta forma de la demanda. Obviamente hay partes de la demanda que no estaría atendiendo, ¿no es cierto? Estaría atendiendo solamente un 20 a un 30% de la demanda diaria que yo tengo de energía. Y la otra opción es, ok, voy a agarrar la energía solar, capto mucho más, multiplico los paneles solares, lo que ustedes quieran, capto mucha más exergía solar, y lo que voy a hacer es, en parte, hacer un uso directo, y el excedente que yo tengo acá lo voy a almacenar, ¿ok? Y tengo que almacenarlo porque si no, no puedo utilizar esa exergía que está cayendo en este momento, en los momentos en que no hay sol, ¿no es cierto? Son entonces las dos alternativas. Y obviamente, si nos quedamos con esta
Eso quiere decir que solamente podríamos proveer nosotros entre el 20 y el 30% de la energía que necesitamos como máximo con energía solar. No podríamos tener más. Y de hecho en muchos países esta es un poquito la limitante, este es el límite de lo que se pretende lograr con la energía solar. El resto lo tenemos que proveer con otras fuentes, petróleo, gas natural, geotermal, en fin, viento eventualmente, aunque el viento también tiene un comportamiento caótico y nos obliga también a almacenar. ¿Okay? Entonces, si yo quiero proveer, como por ejemplo quieren algunos, toda la energía con energías renovables, entonces sí o sí tengo que almacenar. Pero no almacenar energía, sino almacenar exergía, que es un problema totalmente distinto. ¿Ya? Entonces veamos un poquito cómo almacenamos exergía. ¿Qué hacemos ahorita para almacenar exergía? Podemos almacenar exergía en forma química, lo hacemos con baterías, es algo que conocemos bastante bien, lo hacemos regularmente, ¿no es cierto? Podemos almacenar exergía en forma de energía potencial. Estas son masas en altura, ¿no es cierto? Podemos construir represas y bombear agua ahí a una represa y estaríamos almacenando exergía potencial, que después podríamos aprovechar a través de una turbina, por ejemplo, ¿no? Podemos también almacenar exergía en forma cinética, tal vez no muchos conocen esto, pero por ejemplo hay estas baterías que se llaman baterías electromecánicas, donde tenemos acá lo que se llama un flywheel, no sé si conocen lo que es un flywheel, es básicamente una masa que tiene una forma circular que empieza a girar, se le hace girar a alta velocidad y ahí estamos almacenando exergía en forma de energía cinética. ¿Ok? Y acá tenemos un sistemita para cargar esto, es un motor eléctrico básicamente que hace girar esto, lo hace girar a alta velocidad, ¿ok? Y el mismo motor eléctrico se convierte también en un generador de energía. Cuando ya se corta la entrada de energía eléctrica, pues esto está girando y podemos recuperar esa energía cinética en forma de energía eléctrica con el mismo motorcito, ¿no? Entonces tenemos esta opción de energías también cinéticas, ¿no? Y tenemos también la opción de guardar la exergía solar como energía térmica, ¿ok? Como energía térmica. Y esta es un poquito la más complicada y es de la que yo quiero hablar un poco. Hay un problema con estas formas de almacenamiento de exergía. El problema está en dos cosas. La eficiencia, ¿no? Porque yo tengo que darle a las baterías, para cargarlas, les tengo que dar energía eléctrica, ¿no es cierto? Le doy una cierta cantidad de energía eléctrica y después la puedo recuperar. Pero nunca recuperamos lo que le damos. Y ahí está un gran problema. Las baterías tienen eficiencias exergéticas que van más o menos del 60 al 80%, algunas son un poquito más eficientes, ¿no? Pero tenemos una pérdida de exergía en este ciclo de carga-descarga de las baterías, ¿ok? Lo mismo tenemos en este equipo que ustedes tienen acá, tenemos pérdidas en el ciclo de carga-descarga y lo mismo tenemos también en el sistema térmico de almacenamiento de exergía. Las pérdidas acá y acá se conocen relativamente bien, no es mucho problema establecer eso, ¿no? Aquí las pérdidas se dan porque este flywheel que tenemos acá tiene que estar puesto en rodamientos, esos rodamientos tienen fricción, en fin, ahí se pierde la exergía, eso está claro, no es muy complicado conocer, ¿ok? Y aquí también porque si vamos a bombear el agua, digamos, a un estanque elevado para guardar su energía potencial, pues la bomba tiene ineficiencias, tenemos pérdidas en las tuberías para llevar el agua para arriba y lo mismo al recuperar el agua y al hacer funcionar una turbina vamos a tener pérdidas. También son del orden del 60 al 70% la eficiencia de estos sistemas. El gran problema con las masas térmicas es que sus pérdidas pueden ser fatales, podemos tener pérdidas del 100% de la exergía si no hacemos bien las cosas con el almacenamiento térmico de la exergía. ¿Qué otro problema tenemos? Si nosotros queremos utilizar baterías para almacenar la exergía de manera masiva, por ejemplo, digamos, ok, Cochabamba va a vivir con energía solar, entonces cortamos las fuentes de energía eléctrica que tenemos de todas partes y ponemos puro paneles fotovoltaicos, podríamos hacer eso, ¿no? Y tendríamos que almacenar la energía eléctrica en baterías, el costo sería gigantesco, gigantesco. Y no solamente el costo sería gigantesco, sino incluso hasta nos faltarían materiales, algunos elementos químicos para construir todas las baterías que necesitaríamos para almacenar esa exergía en forma de baterías. No hay. El litio que tenemos acá en el salar no va a alcanzar para todos los vehículos eléctricos que vamos a construir en los próximos años. Entonces, estas alternativas tienen ciertas limitaciones y hacen que no sean viables a largo plazo.
¿Ok? Esta sí puede ser, es una alternativa interesante. Esta también es interesante. Pero me estoy centrando un poquito en investigar esta alternativa, que es justamente el almacenar exergía en forma de energía térmica. ¿Ok? Es un trabajo que estoy haciendo con la Universidad de Almería, con la Universidad de Antofagasta y con la Universidad de Wrocław en Polonia. ¿Por qué? Porque en estos sistemas de almacenamiento de energía térmica se utilizan sales. Y les voy a explicar un poquito en qué consiste esto. A ver, antes tal vez de explicarles esto, quiero comentarles estos proyectos que tenemos, que se tienen justamente en Chile. Chile está construyendo justamente sistemas de generación de energía eléctrica a partir de sistemas solares que van a proveer cantidades enormes de exergía, de energía eléctrica básicamente, ¿no? Y están instalados básicamente en la parte norte de Chile. Aquí les muestro estos tres proyectos, uno que está en Tarapacá, otro en Antofagasta y otro en Atacama, ¿no? Todo era antiguo territorio boliviano, ¿no? Y aquí tenemos las potencias que van a instalar de 450 megavatios, 390 megavatios y 260 megavatios. Y aquí se tiene el problema de cómo almacenar la exergía solar en estos sistemas. Lo que han hecho es contratar a esta empresa, Solar Reserve, que es una empresa que ha desarrollado un método de almacenamiento de la exergía solar utilizando sales fundidas. ¿Cómo funciona esto? Lo que aquí tienen ustedes son sistemas de concentración solar, se llaman estos sistemas, donde tenemos una cantidad enorme de espejos que se mueven orientándose según la posición del sol y reflejan la luz del sol a un punto que tenemos acá, ¿no? Que es básicamente un intercambiador de calor, ¿ya? Lo que hacen es bombean sales fundidas hasta este punto. En ese punto la sal fundida se calienta, básicamente pasa de unos 280 grados hasta unos 530 grados centígrados, ¿no? Esa sal fundida se calienta y se la almacena en un tanque de sal fundida caliente, ¿ok? Y eso se hace durante el día, cuando tenemos luz solar. Entonces, en esos tanques almacenamos la sal fundida caliente y cuando ya no tenemos sol, lo que se hace es agarrar esta sal fundida caliente, se la hace pasar por un intercambiador de calor, donde metemos agua, ahí generamos vapor sobrecalentado, y este vapor sobrecalentado hace funcionar una turbina donde generamos energía eléctrica. El vapor que resulta de la expansión acá pasa por unos aeroenfriadores donde se enfría el vapor y se condensa y vuelve a entrar al ciclo, ¿ok? Entonces, cuando la sal se enfría en el intercambiador, sale y se almacena en otro tanque gigantesco donde vamos a tener nosotros la sal fría, y cuando salga el sol al día siguiente agarramos esta sal fría y la volvemos a hacer pasar por este intercambiador, ¿no? Entonces, de esta forma se puede almacenar básicamente 13 horas de producción de energía eléctrica para este sistema, ¿ok? Y este sistema está pensado para mantener justamente estos sistemas que son gigantescos. ¿Por qué optamos por este sistema y por qué no baterías? Porque esto que tenemos acá es mucho más barato, ¿no? Y es la opción que tenemos para producir justamente este tipo de intercambios. Ahora, el sistema tiene serias pérdidas. Si ustedes hacen un análisis de exergía en este sistema, se tienen altas pérdidas de exergía en este proceso, ¿ok? Y lo que justamente se piensa hacer es buscar reemplazar esas sales que trabajan en un estado fundido solamente, sales fundidas, por sistemas de sales que en realidad funcionan como PCMs. ¿Qué significa PCM? Básicamente es Phase Change Materials, que son materiales que cambian de fase, ¿ya? Cambian de fase. Estos materiales van a cambiar de una fase sólida, básicamente son sales, que a una temperatura están en el estado sólido, y si las calentamos pasan al estado líquido, ¿ok? Entonces, cuando la temperatura aumenta, poco a poco fundimos la sal hasta tenerla completamente líquida, ¿ok? Y si nosotros enfriamos esta sal, nuevamente obviamente va a pasar al estado sólido. Lo interesante de esto es que tenemos nosotros una transición de fase que acumula energía térmica a una cierta temperatura, que es la temperatura de fusión de esta sal, ¿ok? Y justamente al hacer esto, nosotros tenemos la posibilidad de tener una masa térmica con una capacidad térmica mucho más grande que si solamente calentamos una sal fundida, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esto es importante? Porque es importante que yo pueda almacenar alta energía térmica a una temperatura más o menos definida,
Eso lo vamos a explicar un poquito acá. Quiero explicar un poquito acá. Acá tenemos el ciclo de fusión, solidificación de una sal fundida. Si ustedes calientan una sal a través de su temperatura de fusión, nosotros vamos a tener que siempre sobrecalentar un poco. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se llama un ciclo de histiéresis en el ciclo de fusión-solidificación. La sal no se va a fundir exactamente a la temperatura de fusión, hay que sobrecalentar un poquito siempre. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros a la fusión, esta curva de entalpía versus temperatura, y cuando estoy enfriando, la sal tampoco se solidifica exactamente a la temperatura de fusión, sino que hay que subenfriar un poquito más, y recién se produce la solidificación. Entonces tenemos este ciclo un poquito de histeresis en el ciclo de calentar e enfriar. ¿Okay? Y esto me establece entonces una temperatura mínima superior y una temperatura mínima inferior para que el ciclo se dé, para que yo pueda fundir, para que yo pueda solidificar la sal y ponerle calor, extraerle calor. ¿Okay? Y obviamente cuando yo tengo acá un PCM, lo que hago es extraer calor de una fuente caliente para fundirlo, y después este calor que está dentro del PCM lo puedo extraer de una fuente fría que va a ser capaz de extraer ese calor. Y obviamente las temperaturas que tenemos acá tienen que ser menores a la temperatura mínima que tenemos acá. Esta es la temperatura de la fuente fría, y acá tengo la temperatura de la fuente caliente, que tiene que ser superior a la temperatura superior que yo tengo aquí. ¿Ok? Y eso me establece entonces limitaciones en cuanto a qué temperatura puedo tener en la fuente caliente y qué temperatura puedo tener en la fuente fría. ¿Ok? Y podemos analizar qué pasa entonces en un ciclo de calentar, fundir la sal y luego recuperar el calor que hemos nosotros almacenado. Podemos hacer este análisis de las ecuaciones de la irreversibilidad. Se trata básicamente de analizar cuál es el cambio de entropía del universo en un ciclo. No es más que eso, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de Gustav-Dola. Estos son los términos que hay que considerar: el calor que sale de la fuente caliente, el calor que va a la fuente fría, con sus temperaturas. No voy a tal vez hacer el detalle del análisis, pero lo que sí podemos decir es que la eficiencia exergética en un ciclo va a estar dada por esta ecuación, que justamente es una ecuación que derivé, donde la temperatura de la fuente caliente no es más que la temperatura de fusión más un delta T, este delta T que tenemos acá, y la temperatura de la fuente fría es la temperatura de fusión menos un delta T que tenemos acá. Y si nos fijamos en esta ecuación, la eficiencia de este ciclo está determinada por la temperatura de fusión y este delta T que tenemos nosotros acá. ¿Okay? Para ver mejor esto, he graficado esta función de eficiencia que ustedes tienen aquí, en esta grafiquita, donde lo que yo tengo es un ambiente a 298 Kelvin, ¿okay? Y acá tengo las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica en función de la temperatura de fusión de este material de cambio de fase, ¿okay? Tenemos más o menos estas curvas. La primera curva, la curva azul, es cuando este delta T, es decir, la amplitud de la histeresis que tenemos del ciclo es de 10 grados, y 15 cuando la amplitud del ciclo de histeresis son 15 grados. Lo que podemos ver son dos cosas. La primera cosa es que cuando aumentamos la temperatura de fusión del PCM, la eficiencia del ciclo aumenta, la eficiencia exergética. Es decir, el sistema se hace más eficiente en almacenar exergía solar cuando aumentamos la temperatura. Y la segunda cosa que vemos en esta gráfica es que cuanto más pequeña es este delta T en la temperatura de calentamiento-enfriamiento, es decir, cuanto más pequeño es el sobrecalentamiento o el sobreenfriamiento en el ciclo, vamos a tener también nosotros más eficiencia. Y otra cosa que se ve aquí muy clarito es que cuando estamos llegando a la temperatura nosotros ambiente más el delta T, esta eficiencia cae a cero prácticamente. ¿Ya? Entonces, esta curva es muy importante e interesante. Justamente hemos analizado este resultado para desarrollar sistemas de almacenamiento de exergía con energía térmica, porque nos dice dónde es eficiente almacenar exergía térmica y dónde no vale la pena. ¿De acuerdo? Entonces, hemos desarrollado, he propuesto una figura de mérito para los PCMs justamente, porque al final de cuentas, lo que interesa en un PCM es tener un alto cambio de entalpía en el proceso de fusión-solidificación
con un volumen más o menos reducido y con un delta T de la histéresis lo más pequeño posible. Esto lo podemos traducir en una especie de capacidad térmica aparente con esta figura de mérito que ustedes tienen acá, y justamente estamos estudiando algunas sales con nuestros colegas de Antofagasta, y acá tenemos dos sales que estamos tratando de desarrollar para almacenar exergía a bajas temperaturas, que es lo que se necesita, por ejemplo, para climatizar edificios. ¿Okay? Y analizando esta figura de mérito, tenemos, por ejemplo, para esta sal, un valor de 11,72 megajoules por metro cúbico de grado Kelvin, ¿no? Y 9 para esta otra sal. Y si comparamos esto con el agua líquida, que es un material también de masa térmica que podríamos utilizar, el agua es solamente 4,17. Entonces estos dos materiales serían mejores que simplemente almacenar frío o calor en el agua, ¿no? Bien, si hacemos un poquito el análisis de flujos de exergía, por ejemplo, para un sistema de climatización solar que funcione con colectores solares, aquí tenemos un sistema que es un sistema que está instalado en la Universidad de Almería, en un proyecto de investigación que se llama el CIESOL. Lo que hacen en este proyecto es que tienen un laboratorio, básicamente un edificio, que es climatizado con energía solar. ¿Cómo funciona el sistema? Reciben acá la energía solar en unos colectores, estos colectores generan agua caliente, y esa agua caliente se utiliza en un ciclo de refrigeración por absorción. Son equipos que producen agua fría, más o menos a 7 grados centígrados, y están transformando la exergía solar en agua fría, básicamente. El agua fría también contiene exergía, ¿no es cierto? Entonces partimos de la radiación solar hasta tener agua fría a 7 grados centígrados. Si nosotros analizamos el balance de exergía de este sistema, partiendo de la exergía solar que estamos recibiendo, la eficiencia del proceso es muy baja, 5,4%. ¿Ok? Y eso hace justamente que estos sistemas sean, si ustedes quieren, tan poco factibles en la práctica. Si vamos a las cámaras de refrigeración que también tienen ellos allá y que quieren desarrollar como sistemas de refrigeración solar básicamente, también hicimos el análisis utilizando este tipo de sistema. Tenemos un ciclo de refrigeración utilizando PCMs que envían agua fría a una cámara de frío. Si hacemos el análisis, acá tenemos la energía eléctrica que se utiliza en el sistema de refrigeración y las eficiencias también son tremendamente bajas, apenas un 3% de eficiencia en este ciclo. ¿Okay? Si vamos un poquito a hacer un cambio en la propuesta, nosotros propusimos que el tanque de PCM se integre a la cámara frigorífica para tener unas 15 horas de almacenamiento de frío, y ahí básicamente pudimos aumentar la eficiencia exergética del sistema a un 15,8%, de más o menos 3% a un 15%, ¿no? Sigue siendo bajo, pero obviamente esta eficiencia es 5 veces más grande que la anterior, ¿no? Sigue siendo baja, pero. Entonces, ya yendo un poquito a las conclusiones, lo que les he mostrado básicamente pretende mostrar claramente que lo que nosotros usamos es exergía, y si queremos aprovechar la energía renovable, tenemos que pensar en que hay dos grandes limitantes. La primera es cómo capturo la exergía solar, que ahora estamos muy bajos en eficiencia en eso. Los paneles fotovoltaicos son los que mejor lo hacen, más o menos un 15%, hay otros sistemas que llegan hasta el 20%. Y otro gran problema es que tenemos que almacenar la exergía solar. Si no la almacenamos, no la podemos utilizar las 24 horas. Y en estos sistemas de almacenamiento hay enormes pérdidas de la exergía. Desde un 20% hasta un 80% de la exergía se puede perder solamente en el ciclo de almacenar y recuperar esa exergía. Y aquí necesitamos entonces hacer mucha investigación para ver primero cómo capturamos, pero no solamente cómo capturamos, sino cómo la almacenamos a lo largo del día para poder utilizarla en las horas en que no hay sol. Una alternativa son los PCMs, ¿no? Estos materiales de cambio de fase, pero hay que analizar bien la termodinámica del proceso de almacenar exergía térmica y recuperar exergía térmica, que tiene sus problemas y puede ser muy ineficiente si no se hace bien. Esto nos lleva a decir básicamente que hay mucha investigación que todavía tenemos que hacer, y estas son las limitaciones que tenemos justamente al uso de las energías renovables. No es tan sencillo como parece, ¿no? Bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Doctor, buenas tardes. Bueno, mi consulta era, basada en toda su experiencia, en todo lo que nos ha explicado, tal vez acá en Bolivia, ¿en qué zona sería más eficiente o eficaz, bueno, la aplicación, ¿no?, de estos PCMs? Porque no creo que se pueda poner en cualquier lugar o, bueno, no sé. Sí, justamente veíamos un poquito en lo que les mostraba en los proyectos que tiene Chile. Chile tiene la intención de llegar al año 2050 con 90% de energías renovables. Y justamente están trabajando duro en el tema de cómo resolvemos el almacenamiento de energía. Lo están haciendo ya, ahora, ¿no? Y para ellos también es una oportunidad de negocio porque tienen salares, como nosotros tenemos el salar de Uyuni, tienen salares en el norte de Chile, ¿no? Y parte de las sales que se están utilizando como PCM son sales que se producen en esos salares, ¿no? O sea que podríamos nosotros también encontrar aplicaciones a las sales que tenemos en el salar de Uyuni, que se necesitan cantidades gigantescas. No les mostré un poquito las dimensiones, pero esos depósitos de sal fundida son gigantescos, son cientos de toneladas de sal que hay que poner ahí para poder almacenar esa energía térmica, ¿no? Y lo otro que necesitas es radiación solar. Necesitas sales, necesitas radiación solar. Y las dos cosas las tenemos en Bolivia en el altiplano, ¿no? Entonces podríamos nosotros justamente desarrollar estos sistemas también para Bolivia y hacer que en el altiplano boliviano, donde tenemos una intensidad de radiación incluso más fuerte que en el norte de Chile, ¿no?, podamos generar energías eléctricas a través de la energía solar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Damos por concluida esta ponencia.